Ya eras cristiano. Tal vez tú te considerabas cristiano y te quedaste. Si te quedaste es porque creíste una versión adulterada del Evangelio, la cual no salva. Tan delicado es esto que por eso Pablo dijo: si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Gálatas 1, del 8 al 9. Duras palabras, pero perfectamente entendible cuando sabes que una distorsión en el Evangelio te lleva a la destrucción eterna. Generalmente esta distorsión afecta 3 aspectos básicos del mensaje del Evangelio: quién es Jesús, lo que hizo y cuál debe ser tu respuesta al mensaje. ¿Quién es Jesús? Si no crees que es Dios el Creador encarnado, la segunda persona de la Trinidad, sino que crees que tan solo fue un maestro o el líder de una religión, o un ángel encarnado, o un gran líder moral o un ser creado, no serás salvo, como Él lo advierte en Juan 8:24. Si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Lo que Él hizo. No serás salvo si crees, por ejemplo, que su obra en la cruz no era necesaria, es decir, que hay otras formas para ser salvo, o que su obra no es suficiente, es decir, que necesitas añadirle algo más, tus buenas obras o la intercesión de alguien más, o pagar algún dinero o de sacramentos, etc. Tampoco lo serás si crees que no resucitó, o que alguien más murió en su lugar, o que su muerte no fue para el perdón de nuestros pecados, sino que solo fue víctima de un complot judío romano. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Primera de Corintios 15, del 1 al 6. Tu respuesta. Si crees que la salvación no se recibe gratuitamente por la fe en Jesús y su obra en la cruz, no serás salvo. Por ejemplo, tratar de ganarte la salvación con tus buenas obras, o el querer comprarla con indulgencias, o solicitar la intercesión de algún santo para conseguirla, o el realizar ciertos rituales como requisito, te llevará a condenación. De igual manera, no serás salvo si crees que el arrepentimiento no es necesario, o que puedes ser selectivo en tu obediencia. Así muchos se consideran cristianos, pero siguen sin rendir su voluntad a la palabra de Dios, y continúan practicando su inmoralidad sexual, maldiciendo, amando las cosas de este mundo más que a Dios. Pablo advertía en cuanto a esto, en 1 de Corintios 6, del 9 al 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. También creer que arrepentimiento significa seguir la tradición y las ordenanzas de su iglesia en lugar de la palabra de Dios te puede llevar a la condenación eterna. Por causa de eso, muchos desobedecen la palabra de Dios para seguir sus tradiciones o las reglas de su iglesia o su líder religioso. Jesús recriminó este actuar en los judíos de su tiempo en Marcos 7:8. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Conscientes de que arrepentimiento significa someterse al señorío de Jesús por encima de toda tradición y autoridad humana, los apóstoles respondieron a los sacerdotes y líderes religiosos de su tiempo: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4:19, 5:29. Muchos cristianos se quedarán porque creyeron que vivían en obediencia a Dios cuando en realidad lo estaban desobedeciendo por seguir los lineamientos de su iglesia. Si no estás dispuesto a rendir tu vida, tus tradiciones, tu forma de pensar, tus sueños y anhelos, tu hablar, tu actuar a la voluntad de Cristo anunciada en la Biblia, no serás salvo. Todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Lucas 13:5. Por abrazar alguna de estas distorsiones, muchos se quedarán. Nuestra oración es que abraces el evangelio que la Biblia anuncia y así
puedas ser salvo. Si te arrepentiste genuinamente, creíste en el Evangelio e invocaste el nombre de Jesús, ya eres salvo. Esta salvación como consecuencia comienza en ti un proceso de santificación poco a poco. Conforme el Señor te enseña en su palabra, irás caminando, irás cambiando muchas actitudes, formas de pensar, comportamientos que están mal delante de Dios. En tu lucha contra el pecado habrá caídas, pero si le confiesas tu pecado en oración, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Este proceso de santificación y lucha contra el pecado durará toda tu vida mortal, pero no tengas miedo. El hecho de que no seas perfecto todavía, sin pecado, no significa que no seas salvo. La salvación no es por obras, sino por fe, por lo que hizo Jesús por ti, para que así nadie pueda presumir de haberla obtenido por sus propios méritos. Una señal de que tu conversión es genuina es que habrá en ti el deseo de obedecer la Biblia. Tienes que seguir las instrucciones de Jesús y los apóstoles que vienen en el Nuevo Testamento y de mantenerte fiel a su mensaje, aunque te cueste persecución, aunque te cueste la vida.